No sé si alguna vez te ha pasado eso de quedarte clavado en un sitio, sin poder moverte, porque algo delante de ti es tan absurdo, tan fuera de lugar, que tu cabeza no consigue darle forma. Pues así empezó todo para mí. Y te juro que jamás pensé abrir la puerta de mi casa aquella tarde y encontrarme a mi mujer, María, arrodillada en el pasillo, llorando como si le hubieran arrancado el alma, repitiendo una y otra vez: no quería que fuera así, no quería que lo vieras así. Lo decía sin mirarme, con las manos temblando y los ojos hinchados como si llevara horas en ese estado. Y lo peor de todo fue que yo no tenía ni idea de qué demonios había pasado. Entré en casa con una bolsa de naranjas y un pan de pueblo pensando solo en hacerme un café, y me encontré con esa escena que parecía sacada de una emergencia, pero sin sangre ni ambulancias ni nada que justificara semejante derrumbe. Y ahí me quedé, parado, sin saber si debía acercarme, si debía hablar, si debía salir corriendo. Porque en cuanto la vi en el suelo, algo en mi estómago cayó como una piedra. No sabía el motivo, pero sentí ese tipo de miedo silencioso que no hace ruido, solo te aprieta el pecho. ¿Qué ha pasado?, le dije, con la voz más baja de lo que pretendía. Ella negó con la cabeza. No habló. No levantó la mirada. Solo seguía repitiendo lo mismo, como si alguien la hubiese puesto en bucle. Te juro que en ese momento pensé de todo. Que había recibido una mala noticia, que se había muerto algún familiar, que alguien le había hecho daño, que se había desmayado y se había levantado así, no sé, cosas normales, cosas que te permitirían actuar. Pero no, ella estaba ahí, encogida, y yo sin entender una mierda mientras el olor del pan recién comprado se mezclaba con ese aire denso que solo aparece cuando hay algo que no cuadra. Y lo peor es que, mientras la miraba, sentí la necesidad de preguntarle si estaba bien, pero también una necesidad más rara, más desagradable, la de no escuchar la respuesta. Como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza aún no alcanzaba. Como si ya hubiera una grieta en el suelo aunque yo todavía no la viera. Y ahí empieza la curiosidad jodida del ser humano. Porque en el mismo instante en que ella seguía murmurando, yo ya estaba preguntándome que podía haber roto algo en nosotros de una forma tan brutal sin que yo lo hubiera notado. Y eso fue lo que me agarró por dentro. Porque se suponía que María y yo vivíamos tranquilos, sin grandes dramas. Una vida normal, de matrimonio que no busca líos. No perfecta, claro, pero tampoco con motivos para encontrármela hecha polvo en el suelo. Y ahí, justo ahí, es donde te entra la duda sobre ti mismo. Donde empiezas a pensar que tal vez has ido por la vida demasiado tranquilo, demasiado confiado, creyendo que lo que es estable hoy también lo será mañana. Que si ella suspira de cansancio, es solo cansancio. Que si responde más seco, es solo estrés. Que si se queda callada después de cenar, bueno, eso lo hacemos todos. Que nada tiene por qué ser un aviso. Pero claro, en ese momento, mientras ella seguía ahí y yo no sabía ni dónde dejar las naranjas, me golpeó algo que llevaba semanas sintiendo, aunque no lo había querido mirar de frente. Esa especie de desajuste, de pequeño tirón en el ambiente de la casa, como cuando una puerta no termina de encajar y hace ruido cada vez que sopla el viento. Un gesto suyo, una palabra mía, un silencio raro durante la cena. Pequeñas cosas que yo siempre había dejado pasar porque no quieres pensar mal. Porque pensar mal te obliga a mirar cosas que no estás preparado para mirar. Ahí fue cuando me entró un temblor en las manos. No porque supiera lo que estaba pasando, sino porque de pronto me di cuenta de que llevaba meses sin saber realmente qué sentía ella. Y joder, eso duele reconocerlo. Me acerqué un poco más. Dejé la bolsa en el suelo porque ya no podía seguir sosteniéndola. Me agaché para intentar verla a los ojos, pero ella giró la cara, como si no pudiera soportar que la mirase. Y eso fue todavía peor. María, mírame, le pedí. No lo hizo. Y ese simple gesto, esa negativa tan pequeña,
tan tonta, fue como una hostia emocional. Porque cuando tu pareja no te mira, algo se ha roto de verdad. Quizá no sabes qué, pero ya no hay vuelta atrás, algo se ha jodido. Y entonces empecé a notar cómo mi cabeza hacía conexiones sin que yo pudiera frenarla. Pensé en las últimas semanas. En los cambios sutiles. En cómo llegaba a casa más cansada, pero no físicamente, sino como agotada por dentro. En cómo se encerraba en el baño más tiempo del habitual. En cómo alguna noche se levantaba y decía que no podía dormir, pero no se acercaba a mí, sino que se iba al salón, apagando la luz rápido cuando yo aparecía. Pensé en cómo había evitado ciertos temas de conversación. En cómo últimamente parecía, no sé, parecía que estaba viviendo dos vidas y yo solo formaba parte de una. Pero aún así yo me negaba a pensar en lo peor. Quiero dejar eso claro. En ese momento, lo último que pensé fue que me estuviera engañando. No porque fuera imposible, que ya sabemos que nada lo es, sino porque mi mente se resistía. Era demasiado grande, demasiado violento, demasiado contrario a lo que yo creía de nosotros. Yo pensaba más bien en otra cosa, que había pasado algo grave en su familia, que había recibido una mala noticia de salud, que alguien la había herido, que se sentía culpable por algún error en el trabajo. Cosas feas, sí, pero asumibles. Dime qué ha pasado, por favor, le repetí. Me estás asustando. Y en vez de hablar, en vez de hacer lo lógico, lo humano, lo esperable, ella soltó un sonido raro, como un sollozo mezclado con ira, y apoyó la cabeza contra la pared, sin fuerza. Y ahí fue cuando empecé a sentir una punzada en el pecho que no sabía si interpretar como miedo o como furia. No sé cuánto tiempo pasó así. Yo atento a cada gesto suyo, esperando una explicación. Ella temblando, respirando a trozos. El reloj de la cocina marcando los minutos. Y yo, con ese pensamiento obsesivo, algo se ha roto entre nosotros y todavía no sé qué es. Y mira, lo admito, también pensé en nosotros dos antes. En cómo habíamos empezado a distanciarnos sin darnos cuenta. No peleábamos mucho, pero últimamente discutíamos por tonterías. Cosas pequeñas, que si yo había dejado los platos sin fregar, que si ella no había avisado de que llegaría tarde, que si el sábado no habíamos hecho ningún plan juntos. Nada grave por sí solo, pero muy repetido. Como un desgaste silencioso. Y de repente, en ese pasillo frío, con ella derrumbada y yo sin entender nada, me di cuenta de que llevaba tiempo sintiéndome cada vez más lejos de la persona que tenía delante. Y eso me dolió más que verla llorar. La apoyé suavemente del hombro, intentando que reaccionara. María, por favor. Háblame. Ella inspiró hondo, como si necesitara reunir valor para decir lo que fuera que estaba cargando. Pero entonces volvió a romperse y se llevó las manos a la cara. Y yo, ya medio derrotado, me quedé en silencio, porque entendí que fuese lo que fuese, no estaba preparado para escucharlo. No aún. Pero la vida no te espera. No te da tiempo a respirar. Y aunque en ese momento no lo sabía, aquella postura suya en el suelo, ese llanto, ese no quería que fuera así, era el primer aviso claro de que mi vida iba a partirse en dos. Todavía no sabía por qué. Todavía no sabía con quién. Todavía no sabía hasta qué punto iba a doler. Pero ya estaba dentro del túnel. Y el túnel no tiene ventanas. Cuando pienso en ese día, siempre vuelvo al mismo instante, el momento en que por fin dejó de llorar y levantó la cabeza como si hubiera tomado una decisión que no le gustaba pero que ya no podía evitar. No me miró directamente, pero dejó de esconderse. Yo estaba sentado frente a ella, con las piernas entumecidas por estar tanto tiempo en la misma posición, sin atreverme a moverme para no romper ese frágil equilibrio. Fue entonces cuando dijo algo que no esperaba: no quiero que me odies. Pase lo que pase después de esto, no quiero que me odies.
Y apenas terminó la frase sentí que algo dentro de mí se encogía, porque nadie dice algo así si la explicación que viene detrás es ligera. Me incliné hacia ella, intentando controlar mi respiración porque cada palabra suya parecía apretar el aire entre nosotros. Le pedí que me dijera la verdad, que no podía seguir en silencio. Ella tragó saliva y dijo, no lo vas a entender. Y si lo entiendes, lo vas a odiar. Yo insistí. Le dije que no podíamos seguir así, que llevaba una hora viéndola desmoronarse sin saber por qué. Ella suspiró como si tuviera un peso enorme en el pecho y soltó un acompáñame casi inaudible. Se levantó despacio, aún temblando, y caminó hacia el dormitorio. Yo fui detrás, sin atreverme a adelantarla. Al entrar, se detuvo frente al armario y se quedó quieta, con la mano apoyada en una de las puertas. Pensé que iba a sacar una carta, o algún objeto comprometedor, o algo concreto que explicara el estado en el que la había encontrado. Pero no hizo nada de eso. Solo abrió la puerta y me señaló el interior. Al principio no entendí qué pretendía enseñarme, eran nuestras cosas de siempre, la ropa doblada, alguna bolsa que ella guardaba por si algún día servía, y poco más. Pero ella no estaba mirando la ropa. Estaba mirando un hueco. Un hueco tan pequeño que yo ni lo había notado en semanas. Y entonces dijo, ahí había una caja. Y ya no está. Yo la miré sin comprender. ¿Qué caja?, pregunté. Ella se tocó la frente, nerviosa. Una caja de zapatos vieja. La tenía ahí escondida desde hace meses. Y ahora no está, así que alguien la movió. Y ese alguien no fui yo. Me quedé desconcertado, porque yo no había tocado nada de su lado del armario. Le dije que no sabía de qué me hablaba. Ella negó con la cabeza. No puede haberse movido sola. Y yo no la saqué. Y tú tampoco. Pero alguien la sacó, porque no está. Intenté tranquilizarla, pero su ansiedad subió de golpe. Esa caja no podía desaparecer. No ahora. No así. Le pregunté qué tenía dentro. Ella cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella con los ojos cerrados, como si necesitara estabilizarse para decirlo. Tenía cosas que no debería haber guardado. Cosas que no quería que vieras nunca. Cosas que, joder, no sé cómo explicarlo. Me acerqué un poco más y le puse una mano en el hombro. María, ¿qué coño había en esa caja? Ella abrió los ojos y me miró por primera vez desde que entré en casa. Fue una mirada cargada de culpa. Había recuerdos. De algo que no tenía que haber pasado, dijo. Y ahí sentí cómo se me helaba el cuerpo. No necesitó decir más. Mi cabeza se llenó de posibilidades desagradables. ¿Recuerdos de qué?, insistí. Ella bajó la mirada. No puedo decirte más si no encuentro la caja. Necesito saber dónde está. Necesito saber quién la tocó. Eso me descolocó. ¿Y qué? ¿Ha entrado alguien en casa sin que nos diéramos cuenta? Eso estás diciendo. Ella negó de nuevo. No. No creo que alguien haya entrado. Creo que, quizá la tiré yo sin darme cuenta. O la escondí en otro sitio. No lo sé. No estoy segura de nada. La desesperación en su voz era casi física. Y supe que me estaba mintiendo en algo. Pero todavía no sabía en qué. Pasaron varios minutos en los que revisamos el dormitorio completo. Abrimos cajones, levantamos cajas, movimos ropa. Ella buscaba con una mezcla de prisa y terror, como si estuviera convencida de que la caja iba a saltar de algún rincón si insistía lo suficiente. Yo, en cambio, buscaba más por inercia que por convicción, porque lo que realmente intentaba era observarla. Sus manos no paraban, respiraba rápido, y cada vez que algo no era la caja, soltaba un suspiro entrecortado. Cuando terminamos, se dejó caer en la cama con los ojos rojos, agotada.
No está. No está. Y sin esa caja no vas a creer nada de lo que diga. Le pregunté de nuevo qué contenía. No me respondió. Miraba el suelo como si allí se hubiera abierto un agujero invisible. Me acerqué y me senté a su lado. María, dime la verdad. No puedo ayudarte si no sé qué pasa. Ella se cubrió la cara con las manos. Es que ya no hay manera de ayudarte. Ya lo jodí todo. Y justo cuando pensaba que podía arreglarlo, desaparece esa puta caja. No estaba llorando, pero la voz le salía destrozada. Le dije que dejara de dar vueltas y lo soltara de una vez. Y fue entonces cuando, en lugar de explicarlo, se levantó de golpe y salió del dormitorio. Voy a revisar el salón. No puede haber desaparecido así. La seguí en silencio, con un nudo en la garganta. No sabía si estaba presenciando una crisis nerviosa, un ataque de pánico o algo más oscuro. La vimos rebuscar entre estanterías, detrás del sofá, debajo de las alfombras. Era casi angustioso observar cómo abría y cerraba puertas sin pensar. Yo estaba empezando a sentir algo que no quería aceptar, que ese nivel de desesperación no podía deberse a un simple objeto perdido. Y fue mientras la observaba tirar al suelo una pila de revistas cuando lo entendí. No era miedo a que yo viera algo. Era miedo a que alguien más ya lo hubiera visto. ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? La detuve cogiéndola de los brazos, intentando que dejara de moverse como un animal asustado. María, para. Mírame. Ya basta, ¿qué había en esa caja? Ella respiraba rápido, intentando zafarse, pero al final se quedó quieta. Sus ojos estaban vidriosos, pero ya no lloraba. Era otro tipo de expresión, resignación mezclada con vergüenza. Había fotos. Notas. Cosas que guardé cuando estaba muy confundida. Cosas que no debería haber vivido. Me quedé paralizado. ¿Fotos con quién? Ella cerró los ojos, evitando responder. Y ahí ya me temblaron las manos. ¿Con quién, María? Ella abrió la boca, pero no llegó a decir el nombre. En ese momento sonó el timbre. Ambos nos quedamos inmóviles. No estábamos esperando a nadie. Ella se puso rígida, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Yo tardé unos segundos en reaccionar. Cuando fui hacia la puerta, ella me sujetó del brazo. No abras. Dijo esas dos palabras con una expresión que jamás había visto en ella. ¿Por qué no?, pregunté. Porque si es quien creo que es, significa que ha visto la caja. Mi corazón empezó a latir de una forma que me costaba controlar. ¿Quién, María, quién podría venir aquí por eso? Ella no respondió. Me soltó el brazo y retrocedió como si necesitara una pared detrás para no derrumbarse. El timbre volvió a sonar, más insistente. Abrí la puerta. Era nuestra vecina del tercero, una mujer mayor que solía regañarnos por dejar la basura en el contenedor equivocado. Me entregó una bolsa pequeña y me dijo que la había encontrado colgada en nuestra puerta hacía una hora, pero que no había oído a nadie subir ni bajar las escaleras. Pensé que era de ustedes, dijo antes de irse. Cerré la puerta sin saber qué esperar. María ya estaba junto a mí, con la mirada fija en la bolsa. Ábrela, murmuró. Dentro había una caja de zapatos. La misma que faltaba. La misma que ella había escondido. Y la misma que alguien había tenido el tiempo, la calma y la intención de devolvernos sin dejarse ver. María se llevó la mano a la boca y retrocedió. Me pidió que no la abriera. Le dije que no tenía opción. Cuando levanté la tapa, entendí por qué estaba tan asustada. La primera foto era de ella. Y de un hombre que yo no conocía. Y estaban demasiado cerca como para que pudiera justificarse como algo inocente. María empezó a llorar otra vez.
Pero esta vez no era un llanto de miedo. Era un llanto de alguien que sabe que ya no hay manera de esconder nada. Fue él quien la dejó, dijo. Él sabía que la tenía escondida. Y ahora quiere que tú lo veas. Y mientras yo seguía mirando las fotos, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto, ella se derrumbó en el suelo igual que al principio, pero esta vez ya no porque la caja faltara, sino porque había aparecido. Ya está, murmuró. Ya lo sabes. Y sí. Ya lo sabía. Pero todavía faltaba entender cómo había empezado todo. Y, sobre todo, ¿por qué? Cuando terminé de ver todas las fotos, ya no tenía ninguna duda de que la conversación que venía iba a romper cualquier resto de equilibrio que pudiéramos sostener. Dejé la caja sobre la mesa con cuidado, no porque quisiera tratarla bien, sino porque necesitaba que mis manos dejaran de temblar. María estaba de pie en el otro extremo del salón, con los brazos cruzados y la cara empapada, pero aún así se notaba que estaba conteniendo algo más fuerte que el llanto. No sabía si era miedo, vergüenza o rabia. Tal vez las tres cosas. Respiré hondo y me giré hacia ella. Siéntate, le dije, aunque mi voz salió más firme de lo que realmente me sentía. Ella negó con la cabeza, como si sentarse fuera una forma de rendición. No puedo, dijo. Le respondí que no me importaba si estaba de pie, en el suelo o colgada del techo, pero que íbamos a hablar ahora mismo. Ella se apoyó en la pared como si sus piernas fueran de goma, y ese gesto solo aumentó mi irritación. ¿Quién es?, pregunté, señalando la caja sin mirarla. Ella se secó la cara con el dorso de la mano y murmuró el nombre, pero lo dijo tan bajo que no lo escuché. Háblame claro, exigí. Se llama Julián, repitió, esta vez un poco más fuerte. El nombre no significaba nada para mí. Un amigo, un compañero de trabajo, ¿quién coño es? Ella apretó los labios y tardó unos segundos en responder. Lo conocí en un curso que hice en febrero. Era externo. No trabajaba conmigo. No es nadie de tu entorno. Su voz sonaba como si estuviera leyendo una declaración que había ensayado demasiadas veces. Me acerqué un poco, no para intimidarla, sino porque necesitaba verla de cerca. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella apartó la mirada. No lo sé exactamente. Le dije que no me tomara por idiota, que eso sí tenía que saberlo. Unos meses, respondió al fin. No sé cuántos. 3, 4, quizá más. Ese quizá más me clavó algo en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. Quería que siguiera hablando, pero cada palabra sacada parecía arrancarle un trozo de aire. ¿Por qué guardabas esto?, señalé la caja. ¿Para qué coño necesitas recuerdos de algo así? Ella bajó la mirada de nuevo. No podía tirarlo. No sé por qué. Me daba miedo hacerlo. Era como si. Se detuvo, consciente de que lo que fuera a decir solo la iba a hundir más. Como si qué, insistí. Como si tirarla fuera a aceptar que tenía que terminar todo. Y yo no sabía cómo terminarlo. Me quedé quieto, intentando procesar esa mezcla de sinceridad y cobardía. ¿Y por qué lo terminaste?, pregunté. Ella tragó saliva, incómoda. Porque sabía que tarde o temprano tú te darías cuenta de que algo iba mal. Y porque él empezó a pedirme cosas que no quería darle. Me crucé de brazos, conteniendo la furia que me subía por la garganta. ¿Qué cosas? Más tiempo. Más compromiso. Más de lo que yo podía darle. Yo no quería una doble vida. No funcionaba. Reí sin humor. Pues funcionaba bastante bien para alguien que no quería una doble vida. Ella dio 2 pasos hacia mí, con cautela, como si no supiera si acercarse podía provocar una explosión. No lo digo para justificar nada. Sé que todo lo que hice estuvo mal.
Le dije que no necesitaba su resignación, que lo que necesitaba era la verdad. Y entonces la conversación cambió de temperatura. Como si soltar el nombre de ese tío hubiera desbloqueado algo aún más oscuro. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste?, pregunté. Ella bajó la cabeza. Hace 2 semanas. Eso me dolió más de lo que esperaba. 2 semanas no era pasado remoto. Era presente. ¿Dónde?, pregunté con la mandíbula tensa. Aquí cerca. En un bar. Le dije que era la última vez. Y lo fue, insistí. Ella dudó. Sí. Lo intenté. Me acerqué aún más. ¿Intentaste o lo fue? No es lo mismo. Lo fue, respondió, pero con una inseguridad que me dejó peor. ¿Por qué guardaste las fotos después de terminar?, pregunté. Ella volvió a mirarme, esta vez con desesperación. Porque no podía tirarlas. Porque me sentía atrapada. Porque no sabía cómo enfrentarme a ti. Porque no quería perderte, pero ya estaba metida en algo que no sabía manejar. Esa frase fue un golpe seco. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado humana como para desmontarla fácilmente. La rabia me estaba hirviendo dentro, pero intentaba no gritar. ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto, María? ¿Qué hago con todo lo que estoy viendo? ¿Qué hago contigo? Ella negó con la cabeza, derrotada. No sé qué decirte. Sé que no merezco que me escuches. Sé que te hice daño. Sé que te fallé en todo. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. Sentía el corazón en el estómago. Dime una cosa, ¿por qué has estado llorando todo el día, por culpa o por miedo a que yo me enterara? Ella me miró como si acabara de clavarle un alfiler. Por las 2 cosas. Y porque la caja desapareció. Y porque pensé que él la había robado. Y porque no sabía cómo explicarte nada. Me sentía acorralada. Estaba perdiendo el control de todo. Me acerqué aún más, tenso, con la voz llena de rabia contenida. ¿Y él? ¿Por qué ha dejado la caja en la puerta? ¿Qué quiere? Ella se llevó una mano al cuello, nerviosa. Quiere joderme. Quiere que todo explote. Quiere hacerme daño porque lo dejé. Me dijo que si lo dejaba, tarde o temprano me arrepentiría. Escuchar eso me enfadó todavía más. ¿Te amenazó? No directamente. Pero me hizo sentir que no se iba a quedar tranquilo. Miré la caja. Miré las fotos. Miré la puerta. Todo parecía encajar, pero de una forma repugnante. Ahora vas a contarme todo, dije. Sin saltarte nada. Sin suavizar nada. Sin inventarte nada. Ella respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas. Empezó con una conversación normal. Estábamos haciendo un trabajo en grupo en ese curso y nos quedamos hablando más tiempo del necesario. Me hizo sentir escuchada. Me preguntó cosas que tú ya no me preguntabas. Me prestó atención. No sé en qué momento se volvió algo más. Fue rápido. Y yo fui idiota. Mi garganta ardía. ¿Y tú qué buscabas? Porque atención me parece una excusa barata. Ella levantó la mirada, dolida. No buscaba nada. Solo me gustó sentirme deseada. No sé cómo explicarlo sin quedar aún peor. No estaba pensando. Era como. Se detuvo. Era un impulso estúpido y yo lo seguí. ¿Cómo empezó físicamente?, pregunté, intentando que no se me quebrara la voz. Ella tragó saliva. Un día, después del curso, me acompañó a la estación. Me dio un abrazo más largo de lo normal. Cuando me aparté, me besó. No me aparté. Ese fue el inicio. Noté cómo mis manos se cerraban en puños. Ella lo vio. Lo sé.
No debería haberlo permitido. No tengo excusa. Me giré para no gritarle. Pero hablar desde la espalda tampoco ayudaba. Y en la casa, llegó a venir aquí. Ella dio un paso atrás. Una vez. Cuando tú estabas trabajando. No quería que pasara, pero pasó. Tuve que apoyar ambas manos en la mesa para no perder el control. Así que estuvo en nuestra casa, dije. Ella asintió. No quiero mentirte más. Sí. Sentí un calor en la cara que me ardía por dentro. Y pensabas que nunca me iba a enterar. Ella negó. No lo pensé. No pensé en nada. Fue egoísmo puro. ¿Y te arrepientes ahora o te arrepientes desde hace 2 semanas cuando lo dejaste? Ella me miró con una mezcla de culpa y cansancio. Me arrepiento desde mucho antes. Pero no sabía cómo parar sin que tú te dieras cuenta de que estaba rara. Y no podía decirte nada porque sabía que te rompería. Me di la vuelta despacio. Ya me rompiste. Ella bajó la cabeza. Lo sé. Y quiero saber algo más, dije. ¿Lo querías? Tardó demasiado en contestar. Ese retraso fue como una puñalada. No. No era amor. Era una distracción absurda. No tenía nada que ver con lo nuestro. Era algo vacío y estúpido. Pero lo repetiste, dije yo. Sí, respondió ella sin defenderse. Porque estaba perdida. Porque no corté a tiempo. Porque me dejé llevar por algo que no sabía controlar. ¿Y él, qué esperaba? Quería que dejara nuestra vida. Quería que estuviera con él. Yo le dije que eso era imposible. Y ahí empezó a ponerse raro. Me habló con un tono que no me gustó. Me dijo que yo no entendía lo que él sentía. Y cuando lo dejé, se enfadó. La señalé con la mano, frustrado. Pues claro que se enfadó. Estabas manteniendo 2 realidades, ¿qué esperabas? Ella se cubrió la cara. No esperaba nada. No pensé en nada. Me acerqué de nuevo a la caja. ¿Y esto, por qué lo guarda él y luego lo deja aquí? Ella tragó saliva. Porque un día se la enseñé. Le dije que iba a tirarla. Él se enfadó. Me dijo que no tenía derecho a borrar todo. Me pidió que no la destruyera. Yo la escondí para no verla. Y él, no sé cuándo la recuperó. No sé cómo. No sé qué quiere ahora. Quizá que tú me odies. Quizá que te separes de mí. No lo sé. Su voz se quebró al decirlo. Me puse de pie, respirando hondo, intentando no explotar. Pues enhorabuena. Porque lo está consiguiendo. Ella se tapó la boca como si eso pudiera detener el llanto. No quiero perderte. No quiero que esto termine así. Me reí, no de alegría, sino de incredulidad. María, ya lo has terminado tú. Yo solo estoy recogiendo los restos. Y ahora necesito procesar todo esto. Pero no creas que voy a hacer como si fuera un error pequeño. No lo es. No tiene arreglo fácil. Ella dio un paso hacia mí, lentamente. Si tengo que enfrentarme a él, lo haré. Si tengo que ir a la policía, iré. Si tengo que desaparecer de tu vida, lo haré. Pero no quiero que pienses que lo hice porque no te quería. Fue cobardía, no falta de amor. La miré sin parpadear. Cobardía es una palabra suave para lo que hiciste. Ella asintió. Lo sé. Me quedé en silencio largo rato, sin saber si estaba más enfadado, más herido o más agotado. Ella esperó, sin moverse. Yo sentía que todo el salón se me venía encima con la misma fuerza que esa verdad que ya no podía echar atrás. Finalmente dije, esto no termina hoy. Pero tampoco continúa como si nada. Mañana hablaremos.
Ahora no puedo más. Ella asintió sin protestar. Vale. Lo entiendo. Pero ninguno de los dos durmió esa noche. Y lo peor era que, aunque yo creía que ya había escuchado todo lo que podía destrozarme, todavía quedaba más. No dormí nada aquella noche. Me quedé en el salón, sentado en la misma silla donde había abierto la caja, con las fotos todavía encima de la mesa formando un abanico desagradable que me parecía imposible de ordenar. Cada vez que intentaba cerrar los ojos aparecía la imagen de María con ese tipo, tan cerca, tan cómoda, tan ajena a mí. El amanecer entró por la ventana sin que yo me diera cuenta. Cuando me levanté para prepararme un café, sentía una mezcla de agotamiento y lucidez que solo aparece después de una noche entera sin dormir. Había pasado horas repasando nuestra conversación, sus respuestas, sus silencios, la manera en que había evitado mirarme en los momentos cruciales. Y lo que más me dolía era esa sensación de que había tenido una vida paralela durante meses mientras yo seguía haciendo planes con ella como un idiota. María entró en la cocina con la cara hinchada, la mirada apagada y la voz rota por tantas horas en tensión. Me dijo buenos días como si esas dos palabras pudieran arreglar algo. No respondí. Me limité a mirarla por un segundo y seguí removiendo el café. Ella se acercó a la mesa y se quedó de pie, como si no supiera si tenía permiso para sentarse. ¿Podemos hablar?, preguntó. Le dije que sí, pero que esta vez yo iba a dirigir la conversación. Ella asintió, nerviosa. Lo que hiciste no se puede borrar, lo sabes, comencé. Y no quiero oír más excusas ni más frases vacías. Voy a preguntar y tú vas a responder sin rodeos. Ella respiró hondo, como si se estuviera preparando para un examen. Está bien, dijo. Quiero saber si sigues en contacto con él, pregunté. No tardó en contestar, pero su respuesta me irritó igual. No. No he hablado con él desde que lo dejé. La miré fijamente. ¿Y él ha intentado contactarte? Esta vez dudó. Esa duda me quemó por dentro. Un par de veces, admitió al fin. Por mensajes. No respondí. Le pedí que me enseñara el móvil. Ella abrió el bolso con manos temblorosas y me lo entregó sin resistirse. Revisé los mensajes. Había 2 llamadas perdidas y un texto corto que decía hablamos cuando quieras arreglarlo. Nada más. Le devolví el teléfono. Así que él quiere volver a meterte en su vida, dije. Ella bajó la cabeza. Creo que sí. No quiere aceptar que se acabó. Mientras la miraba, sentí una furia diferente a la de la noche anterior. No era solo contra ella, sino también contra ese desconocido que había tenido la arrogancia de meterse en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio, como si todo le perteneciera. Y de pronto me di cuenta de algo que había estado madurando en mi cabeza desde que descubrí la caja: no quería ser un espectador pasivo en el desastre que otro había provocado. No quería limitarme a sentirme traicionado. Necesitaba hacer algo, algo real, algo que hiciera que él entendiera que no podía joder mi vida e irse tan tranquilo. Le pregunté a María dónde vivía él. Se quedó rígida. ¿Para qué quieres saberlo? La miré con frialdad. Para poner las cosas en su sitio. Para que entienda que no puede seguir acosándote ni metiéndose en nuestra vida. Ella negó de inmediato. No. No quiero que vayas. No quiero más problemas. Me reí sin humor. ¿Problemas? Los problemas ya están aquí. Y no los traje yo. Ella dio un paso hacia mí, desesperada. Por favor, no lo busques. Puede ponerse peor. Créeme. No quiero que se meta contigo también. Su súplica solo reforzó mi decisión. Justamente por eso voy a ir, dije. Porque no pienso permitir que sigas teniendo miedo de él. María se tapó la cara con ambas manos.
No entiendes cómo es, dijo entre sollozos. No sabes cómo reacciona cuando pierde el control. Sentí que la sangre me hervía. ¿Te hizo algo? ¿Te amenazó? Ella negó, pero no con firmeza. No físicamente. Pero me hizo sentir atrapada. Me hablaba como si tuviera derecho a decidir por mí. No quiero volver a verlo. No quiero que tú lo veas. Me acerqué y la obligué a mirarme. No estás entendiendo. Él ya está en nuestra casa. Él ya ha entrado sin permiso. Él ya ha visto cosas que no debería ver y las ha devuelto como si fuera un mensaje. Así que lo mínimo que voy a hacer es dejarle claro que hasta aquí llegó. Ella empezó a respirar rápido, como si estuviera al borde de otro ataque de ansiedad. Yo seguía firme, porque para mí no era una opción echarme atrás. Dame la dirección, insistí. No voy a repetirlo. Tras un largo silencio, se rindió. Vive en Toledo. En un piso cerca del centro. Me dio la calle, el número y el portal. Lo anoté en silencio. María me agarró del brazo. Por favor, no hagas nada que te arruine la vida. No vale la pena. No merece que tú. La solté con suavidad. No te preocupes por mí. Preocúpate por él. Pasé la mañana pensando en qué hacer exactamente. No quería violencia física ni nada que pudiera terminar en un juzgado. Pero tampoco iba a plantarme allí solo para hablar de sentimientos. Tenía que ser algo que le dejara claro que había cruzado una línea y que no podía seguir haciéndolo. Algo que le desmontara la comodidad con la que se había movido hasta ahora. Algo que le hiciera entender que su papel de amante misterioso había terminado. A mediodía, mientras María se encerraba en la habitación fingiendo dormir, abrí su ordenador, busqué los correos del curso donde lo conoció, encontré el perfil profesional del tipo. No era difícil localizarlo. Tenía su LinkedIn, su nombre completo, su empresa, incluso las fotos que usaba en redes para presumir de su vida. Y ahí descubrí un detalle que me dio una ventaja inesperada. Julián trabajaba en una empresa pequeña donde todo el mundo parecía intervenir en todo. Muchos eventos, muchas reuniones públicas, una web con información muy visible. Un lugar donde una reputación dañada podía tener efectos inmediatos. Eso me encendió una chispa en la cabeza. Y ahí empezó mi plan. Imprimí algunas de las fotos de la caja, no las más explícitas, sino aquellas donde se veía claramente que él estaba con una mujer casada en situaciones que nadie podría interpretar como inocentes. Luego redacté un correo anónimo, muy cuidado, dirigido al departamento directivo, explicando que uno de sus empleados estaba involucrado en conductas que comprometían la imagen de la empresa y que tenía pruebas. No inventé nada. Solo usé lo que ya existía. Adjunté las fotos. Lo programé para enviarse al día siguiente a primera hora. No buscaba destruir su vida para siempre, pero sí obligarlo a enfrentar consecuencias reales. Si quería jugar a adulto, iba a jugar con reglas de adulto. Después imprimí otra copia de las fotos, pero esta vez guardadas en un sobre. Y escribí su nombre fuera. Ese sobre lo llevaría yo personalmente. No quería amenazas, no quería gritos. Solo quería que se diera cuenta de que yo existía, que no era una sombra, que no iba a quedarme callado mientras él trataba a mi mujer como un juguete desechable. Necesitaba que entendiera que había alguien al otro lado. A media tarde, cogí el coche. María salió al pasillo al oír las llaves. «¿Ya te vas?», dijo con un hilo de voz. «Sí». «¿Volverás?», preguntó sin levantar la cabeza. «Depende de lo que pase», respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero que te pase nada». Yo tampoco sabía si quería que me consolara o que me dejara en paz. Así que simplemente asentí y salí. El camino hasta Toledo fue largo y silencioso.
Cada kilómetro me permitía ordenar un poco más mis pensamientos. No iba buscando pelea. Quería claridad. Quería control. Quería sentir que recuperaba algo que él había robado, mi dignidad. Aparqué frente a su edificio. Un portal normal, anodino, sin nada especial. Subí las escaleras porque no quería oír el ascensor en aquel silencio extraño. Cuando llegué a su puerta, respiré hondo y llamé. Abrió él. Me miró con desconcierto y después con una soberbia que encajaba perfectamente con todo lo que María había dicho de él. «¿Sí?», preguntó como si estuviera atendiendo a un repartidor. Yo levanté el sobre. «Esto es para ti». Él tomó el sobre sin entender. «¿Quién eres?». Lo miré fijamente. «Soy el marido de María». Su rostro cambió de inmediato. Pasó del desprecio a algo más tenso. «No creo que sea buena idea que estés aquí», dijo. «No te he pedido tu opinión», respondí. Él abrió la boca, quizá para justificarse, quizá para decir alguna estupidez, pero levanté la mano antes de que hablara. «No vengo a escucharte. No quiero tus explicaciones. No quiero tus versiones. Lo único que quiero es que desaparezcas de nuestra vida. Para siempre. Y si vuelves a llamar, escribir o aparecer, te aseguro que esto será lo más suave que te pase». Él apretó el sobre. «Estás exagerando», dijo. «Esto es asunto entre adultos». Me acerqué medio paso. «No. Esto es un asunto entre un hombre que se metió en una casa ajena y el marido al que le tocó recoger los pedazos. Y tú no vas a volver a acercarte a ella. Ni a mí. Ni a nuestro entorno. Porque no tienes idea de hasta dónde puedo llegar si me empujas». Se quedó quieto. No respondió. No intentó hacerse el valiente. Quizá porque entendió que yo no estaba allí para discutir, sino para marcar un límite que él había ignorado todo este tiempo. Di media vuelta y bajé las escaleras. No corrí. No necesitaba hacerlo. Ya había hecho lo que fui a hacer. Cuando volví al coche, sentí algo que no era alivio, pero se le acercaba. Había recuperado algo que creía perdido. No el matrimonio. No la confianza. Pero sí una parte de mí que la traición me había arrebatado. Esa noche, cuando llegué a casa, María me esperaba en el salón. Me miró, esperando una señal. Yo no dije nada. Ella tampoco. Y aunque no lo verbalizamos, ambos sabíamos que lo que había empezado ese día no era el final, sino el verdadero inicio del desenlace. Cuando entré en casa después de ir a Toledo, me encontré a María sentada en el sofá, sin moverse, con la espalda recta y las manos entrelazadas como si se estuviera sujetando para no desmoronarse otra vez. La televisión estaba encendida sin sonido, la luz del salón era tenue y la casa tenía ese aire de lugar que nadie ha respirado en horas. Ella levantó la vista en cuanto escuchó la puerta, como si llevara todo el día esperando ese sonido. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos unos segundos, y en ese silencio pude ver claramente que estábamos en dos mundos distintos aunque compartiéramos las mismas paredes. Me quité el abrigo, dejé las llaves sobre la mesa y me acerqué despacio. Ella intentó adivinar en mi cara cómo había ido todo, pero yo tenía el rostro tan tenso que creo que no supo interpretar nada. Al final preguntó con un hilo de voz, ¿has hablado con él? Asentí. No añadí nada. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Era como si temiera hacer una pregunta cuya respuesta no pudiera soportar. Me senté frente a ella, no a su lado, y la distancia entre los dos se sintió como un muro. Lo he visto, dije. Le he entregado las fotos. Y le he dejado claro que se acabó. María tragó saliva. ¿Te ha dicho algo? Lo justo para demostrar que es exactamente el tipo de persona que imaginaba, respondí.
Ella bajó la mirada. Gracias, murmuró, aunque no sonaba a agradecimiento real, sino a un intento torpe de suavizar algo que ya era áspero por naturaleza. No lo hice por ti, aclaré. Lo hice porque necesitaba recuperar una parte de mí que perdí cuando descubrí lo vuestro. Ella parpadeó varias veces como si le hubiera dado una bofetada emocional. Lo sé, dijo apenas audible. Sé que nada de lo que haga ahora puede compensar lo que te hice. Me incliné hacia adelante y respiré hondo. Tenía muchas preguntas acumuladas desde la noche anterior, pero al mismo tiempo sentía un cansancio emocional tan grande que no sabía por dónde empezar. Al final solté la primera que se me clavó en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste cuando empezó? ¿Por qué no fuiste sincera en el primer momento en el que sentiste que algo se movía dentro de ti? Ella se agarró las rodillas como si necesitara un punto de apoyo para no venirse abajo. Porque pensé que podía controlarlo. Pensé que iba a ser una tontería pasajera, algo que se apagaría solo. No quise darte un problema por algo que creí que no iba a crecer. Y cuando me di cuenta de que se había descontrolado, ya me daba miedo abrir la boca. No quería verte sufrir. No quería enfrentar la persona en la que me estaba convirtiendo. La interrumpí de inmediato. No querías enfrentar la persona que ya eras. No es lo mismo. Ella cerró los ojos, aceptando el golpe. Tienes razón, dijo. No hay justificación. Había algo más que necesitaba preguntar, aunque sabía que me desgarraría. ¿Qué querías exactamente de él? Ella abrió los ojos, sorprendida por la pregunta. No quería nada serio. No quería una relación. No quería una vida con él. La miré con frialdad. Entonces, ¿qué querías? Su rostro se contrajo. Quería sentirme otra vez, viva. No me gusta decirlo así porque suena ridículo, pero es la verdad. Quería sentir algo que no estaba sintiendo en casa. Y no es culpa tuya. Es culpa mía por buscarlo fuera en vez de hablar contigo. Esa frase, aunque sincera, me provocó una mezcla brutal de rabia y tristeza. Me levanté y empecé a caminar por la habitación, incapaz de quedarme quieto. No me culpes a mí indirectamente. No lo acepto. No lo tolero. Yo he sido muchas cosas, pero jamás he sido la persona que mira hacia otro lado cuando su pareja se está cayendo. Si tú no hablaste, no fue por mí. Fue porque no te convenía enfrentar lo que estabas haciendo. Ella sintió sin levantar la cabeza. Lo sé. Y me odio por ello. Me giré hacia ella. No sirve de nada que te odies. Nada de eso cambia lo que pasó. Nada de eso me quita las imágenes de la cabeza. Nada de eso borra la sensación de que hubo momentos en los que estabas conmigo pero pensando en él. Ella apretó los labios como si eso fuera lo que más le dolía. Tienes razón, dijo. No puedo pedirte que lo olvides. No puedo pedirte que vuelvas a confiar en mí. Solo puedo darte lo que necesites ahora. Esa frase me hizo detenerme. ¿Y qué crees que necesito ahora? María levantó la vista, y por un segundo vi miedo en sus ojos. Creo que necesitas que te diga la verdad aunque duela. Que no maquille nada. Que no esconda nada más. Y creo que también necesitas espacio. Y si lo que necesitas es que me vaya de la casa, lo haré. Me acerqué a ella lentamente. ¿Quieres que me vaya yo?, pregunté. Ella negó de inmediato. No. No quiero eso. No quiero perderte. Pero sé que no tengo derecho a pedirte nada. Si necesitas estar lejos de mí, lo acepto. Esa rendición tan directa me dejó paralizado unos segundos. Mis emociones empezaron a desordenarse, enfado, tristeza, cansancio, incredulidad. Y debajo de todo eso, una especie de aceptación amarga que me dije a mí mismo que no quería sentir, pero que estaba ahí.
Quiero entender por qué seguiste adelante cuando sabías que me estabas destrozando, dije al fin. María respiró hondo y se secó las lágrimas con la manga. Porque estaba rota por dentro y no supe pedir ayuda. Porque cuando intentaba hablar contigo, sentía que era demasiado tarde y me paralizaba. Porque él me hacía sentir algo que confundí con afecto. Y cuando quise salir, me dio miedo que tú descubrieras todo y me odiaras. Fui una cobarde. Y cada día desde entonces me he levantado sintiendo esa cobardía. Sus palabras eran crudas, pero tenían un tono que no había oído en ella desde hacía años. No una defensa, no una excusa. Una exposición pura de vergüenza. ¿Te arrepientes de haber terminado con él o de haber empezado conmigo esta conversación?, pregunté. Ella negó rápido. Me arrepiento de haber empezado con él. Y me arrepiento de no haber parado en el primer segundo. Contigo no me arrepiento. Aunque duela, es lo que tenía que pasar. Me quedé en silencio. Ella añadió, si quieres que vayamos a terapia, voy. Si quieres que durmamos en habitaciones separadas, lo acepto. Si quieres que me mude unos días, lo hago. No voy a imponerte nada. Solo dime qué necesitas. Me senté otra vez frente a ella. Lo que necesito es claridad. Y ahora mismo no la tengo. Estoy lleno de rabia, lleno de dolor, lleno de miedo a tomar la decisión equivocada. Parte de mí quiere mandarlo todo a la mierda ahora mismo. Y otra parte, por jodido que suene, todavía quiere entender si hay algo que salvar. María se cubrió la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Si queda algo que salvar, yo haré lo que haga falta, dijo. Y si no queda nada, también aceptaré eso. Me quedé mirándola durante un largo rato. Un silencio de esos que pueden partirte en dos. Y entonces, sin saber muy bien por qué, me salió una pregunta que no había planeado. ¿Cuándo estabas con él, pensabas en mí? Ella cerró los ojos como si le hubieran lanzado un golpe. Sí, respondió. Y por eso me sentía aún peor. Porque cada vez que estaba con él me daba cuenta de que estaba traicionando todo lo que construimos. No era felicidad lo que sentía. Era una mezcla asquerosa de escape y culpa. Mis manos temblaron un poco al escuchar eso. No era consuelo. Pero era real. Me levanté y me apoyé en el marco de la puerta. No sé qué va a pasar con nosotros, dije. Pero sé que no quiero tomar una decisión ahora mismo. No así. No con todo tan revuelto. Ella sintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Se quedó en silencio unos segundos antes de añadir, solo te pido algo. No te alejes sin decirme lo que necesitas. No desaparezcas sin explicarlo. No quiero que lo nuestro termine a base de silencios. La miré de nuevo. Tenía el rostro cansado, la voz rota, los hombros hundidos. Durante años había sido la persona con la que compartía lo bueno y lo malo. Y ahora era una desconocida sentada en el mismo sofá donde tantas veces nos habíamos reído. Me acerqué y dije, mañana hablaremos con calma. Hoy no puedo más. Ella bajó la cabeza. Está bien. Antes de irme a la habitación, ella añadió una última frase que me atravesó sin que yo pudiera evitarlo. Pase lo que pase, quiero que sepas que te quise y te quiero. Aunque no lo creas ahora. Y yo, sin girarme, respondí, ojalá lo hubieras recordado antes. Esa noche tampoco dormimos. Pero por primera vez desde que todo estalló, sentí que estábamos entrando en la zona donde ya no hay más escondites. La zona donde se empieza a decidir, de verdad, si algo vive o muere. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que tenía el cuerpo hecho polvo, como si hubiera pasado la noche peleando con alguien aunque no hubiera movido un músculo.
Abrí los ojos y tardé un segundo en recordar por qué estaba en la habitación de invitados, por qué la casa estaba tan silenciosa, por qué tenía esa presión en el pecho que no se iba ni con respiraciones profundas. Cuando salí al pasillo, encontré la puerta de nuestra habitación entreabierta. María estaba sentada en la cama, vestida, sin maquillaje, mirando sus manos como si fueran algo que no reconociera. No parecía haber dormido tampoco. Levantó la vista cuando escuchó mis pasos y se quedó esperando, como si dependiera de mí saber si esa mañana hablaríamos como dos personas adultas o si pasaríamos de largo sin dirigirnos la palabra. Me apoyé en el marco de la puerta, sin entrar. Ella entendió el gesto, sabía que no era rechazo total, pero tampoco cercanía. Era una especie de frontera temporal, el único punto donde me sentía capaz de mantenerme sin caer del todo hacia un lado u otro. ¿Quieres que desayunemos y luego hablemos?, dijo con una voz suave, casi insegura. Le respondí que sí, aunque no tenía hambre. Bajamos a la cocina sin decir nada. Ella preparó café, yo saqué 2 vasos de agua. La mesa estaba ordenada como si fuera un día cualquiera, pero había una tensión en el ambiente que parecía pegarnos al suelo. Cuando nos sentamos frente a frente, respiré hondo y decidí no retrasarlo más. Hoy vamos a hablar del final, dije. María se quedó quieta, como si esas palabras la hubieran paralizado. Del final, repitió. Del final de esta historia. Del final de lo que ha sido este mes. Del final de lo que venga después. Necesito tener claro en qué punto estoy yo y en qué punto estás tú. Ella asintió despacio, con los ojos brillantes pero conteniéndose. Siempre fue de aguantar el llanto el máximo posible, aunque en los últimos días la había visto llorar más que en los últimos 10 años. Voy a ser directo, dije. No sé si quiero seguir contigo. No porque no te haya querido, sino porque no sé si puedo reconstruir algo que se rompió de la forma en que tú lo rompiste. Ella tragó saliva, mirando la mesa. Lo entiendo, murmuró. Yo continué, no estoy diciendo que hayamos terminado. Estoy diciendo que no puedo darte una respuesta hoy. Necesito tiempo. No tiempo de silencio, sino tiempo para ver si soy capaz de mirar lo que pasó sin sentir que me estás mintiendo incluso cuando no hablas. María levantó la mirada. No te voy a mentir nunca más. No tengo nada más que ocultarte. Me apoyé en el respaldo de la silla. No digo que me vayas a mentir. Digo que no sé si puedo creerte aunque digas la verdad. Ese reconocimiento fue duro incluso para mí. María bajó los hombros como si hubiera perdido fuerza. Lo sé, dijo. Sé que perdí tu confianza. Y sé que no puedo pedirte que vuelva. Si vuelve será porque tú lo decides, no porque yo lo pida. Me quedé en silencio unos segundos. Había algo que todavía no había dicho y que necesitaba sacar antes de seguir. Ayer, cuando volví de Toledo, no sabía si quería entrar en casa o largarme directamente. Pero entré porque necesitaba cerrar un círculo. Y hoy lo que quiero es entender qué camino puedo tomar sin destrozarme más de lo necesario. Ella movió las manos, nerviosa. ¿Y qué camino ves ahora? Me encogí de hombros. Veo un camino donde seguimos adelante y otro donde cada uno sigue su vida. Y los dos caminos tienen algo que perder y algo que ganar. Ella dio un pequeño suspiro. Si decides que cada uno siga su vida, no voy a ponerte ninguna traba. No voy a discutir, no voy a suplicar, no voy a montar un espectáculo. Te respeto demasiado como para convertir esto en una pelea vacía. Esa forma tan sobria de aceptarlo me sorprendió, quizá porque hasta ese momento había esperado más resistencia por su parte. ¿Y si decido intentarlo?, pregunté. Entonces haré lo que haga falta. Sin condiciones, sin exigencias. Lo que tú necesites. Lo que haga falta para que vuelvas a sentirte seguro conmigo. Yo asentí,
aunque no sabía si esa promesa me tranquilizaba o me generaba más presión. Estuvimos un rato sin hablar. Luego fui yo quien rompió el silencio. Hay algo más que necesito saber antes de tomar una decisión. Ella levantó ligeramente la cabeza, como si temiera la pregunta. ¿Has terminado de verdad con él? No hablo de mensajes. No hablo de no contestarle. Hablo de si tienes claro dentro de ti que no hay nada que te una a él. María no dudó esta vez. No me une nada. Lo terminé antes de que tú lo supieras y desde entonces todo ha sido miedo y vergüenza. No lo echo de menos. No siento nada por él. No quiero volver a verlo jamás. Me quedé mirándola, intentando ver si había alguna fisura en su respuesta. No encontré ninguna. Pero aún así, esa respuesta no podía reparar lo hecho. Hay algo que no te he contado de ayer, dije. No sobre él, sino sobre mí. Cuando estaba volviendo, me di cuenta de que estaba sintiendo algo que no sabía si era alivio o tristeza. Y me di cuenta de que no estaba yendo allí para defenderte a ti. Estaba yendo para defenderme a mí. No para salvar el matrimonio. Para salvarme a mí mismo. Porque lo que tú hiciste no fue solo traicionar la relación, fue hacer que yo me sintiera insuficiente. Y eso es lo que más rabia me da. Ella se llevó una mano al pecho como si entendiera por primera vez el punto exacto donde me había herido. Nunca fuiste insuficiente, dijo con firmeza. Fui yo quien falló. No tú. No hubo nada que tú hicieras mal. Negué despacio. Sé que lo dices de corazón. Pero no lo siento así todavía. María respiró hondo. ¿Quieres saber qué aprendí de todo esto?, preguntó. Asentí. Aprendí que los errores no desaparecen porque uno quiera que desaparezcan. Aprendí que no se puede vivir una doble realidad sin terminar sintiendo que ninguna de las dos sirve. Aprendí que cuando uno actúa por impulsos que no se dicen en voz alta, se convierten en mentiras que te ahogan después. Me di cuenta demasiado tarde de que estaba destruyendo la única relación de mi vida que realmente tenía sentido. Y sé que puede que tú ya no quieras escuchar nada de esto, pero tenía que decirlo igual. Me quedé procesando esas palabras. No porque fueran reveladoras, sino porque eran simples. Y creo que por primera vez desde que todo estalló, sentí que ella no estaba diciendo lo que creía que yo quería oír, sino lo que realmente había entendido. Sin adornos. Sin explicaciones emocionales innecesarias. Le dije, yo también he aprendido algo. He aprendido que la fidelidad no es solo no acostarse con otra persona. Es no poner en riesgo lo que tienes sin medir consecuencias. Es hablar cuando estás mal. Es avisar cuando algo falla. Es pedir ayuda antes de buscarla en otro sitio. Y entiendo que todos somos humanos y que cualquiera puede equivocarse. Pero también entiendo que algunos errores cambian una vida entera. María respiró profundo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Me quedé un momento pensando. No porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba listo para verbalizarla. Al final dije, significa que hoy no voy a decidir si seguimos o no. Pero sí voy a decidir que necesito un tiempo solo. No de silencio. Solo de espacio. Quiero que te vayas unos días a casa de tu hermana. No como castigo. No como ruptura. Sino porque necesito aire para pensar sin verte llorar cada vez que hablo. Ella se quedó muy quieta, como si hubiera estado esperando esa frase. De acuerdo, dijo sin discutir. Puedo irme hoy mismo. Esa aceptación tranquila fue casi dolorosa de ver, porque mostraba que entendía perfectamente la magnitud de lo que había hecho. Lo que pase después, añadí, dependerá de lo que descubra yo mismo en estos días. Si todavía puedo verte como mi compañera o si ya solo te veo como alguien que compartió mi vida pero que ya no encaja en ella. Ella asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez.
Solo quiero que sepas una última cosa antes de irme, dijo. No espero que me perdones. No espero que me elijas. Pero si decides que esto se acabó, quiero que sepas que te quise de verdad. Y que aunque lo jodí todo, no fue por falta de amor. Fue por falta de cabeza. Y me arrepentiré siempre. No respondí. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Ella se levantó despacio, fue a hacer la maleta sin hacer ruido y 1 hora después estaba en la puerta con un bolso pequeño. Antes de salir dijo, no te llamaré. No te escribiré. Tú decides cuando quieres hablar. Asentí. Ella bajó las escaleras lentamente. Cuando escuché el clic de la puerta exterior, sentí un vacío extraño, como si la casa hubiera soltado un suspiro. Me senté en el sofá y respiré hondo. Pensé en todo lo sucedido en el último mes y en lo rápido que una vida puede desmontarse sin previo aviso. Pero también pensé, por primera vez desde que todo empezó, que tal vez quedaba un espacio mínimo para reconstruir algo, aunque todavía no supiera si quería hacerlo. Me quedé allí, en silencio, sin prisa por tomar ninguna decisión. Porque ahora, por fin, la decisión era solo mía.